El impactante relato de Judá, el hombre que traicionó su pacto, cumpliendo un plan divino de Red, en el tercer año de Joacim, rey de Judá, mientras el sol brillaba sobre la vasta tierra de Canaán, Judá, hijo de Jacob, vagaba en sus pensamientos. La herencia de su padre, los pactos y las tradiciones, pesaban en su corazón, pero aquel día, en sus manos, solo cargaba el luto por la muerte de su amada esposa, quien había dado a luz a sus hijos. La tristeza envolvía su alma, y el legado de su linaje parecía desvanecerse con cada lágrima que lloraba. Judá, un hombre de fuerte carácter, siempre había tomado decisiones basadas en la tradición. Sin embargo, atrapado en su tristeza, optó por alejarse de su hogar en busca de consuelo. En su soledad, se encontró con una mujer que no era su esposa. En su deseo de olvidar, sucumbió a sus instintos y se quedó ciego ante su propia responsabilidad hacia su familia, y especialmente, hacia Tamar, la viuda de su hijo, quien se encontraba ensombrecida por las costumbres ancestrales que la relegaban al desamparo. Los días transcurrieron, y mientras Judá buscaba desahogar su dolor en placeres efímeros, Tamar, consciente de su frágil situación, ideó un plan audaz. Sabía que su derecho al linaje dependía de la redención del nombre de su esposo fallecido. Con determinación, se disfrazó y se posicionó en un camino donde Judá había de pasar. Cuando Judá la vio, cautivado por su belleza, nunca imaginó lo que le esperaba. «Déjame acercarme a ti», le dijo Judá, ignorando el hecho de que aquella mujer era su nuera, y, en un acto de deslealtad, se entregó a los deseos de su corazón, desestimando el deber que tenía como cabeza de familia. Pero el destino, con sus giros inexplicables, lo alcanzó. Cuando la verdad salió a la luz y Tamar se reveló, el peso de su propia hipocresía lo abrumó. «¿Y quién es esta mujer que me ha atrapado?», clamó Judá, sintiendo que la tierra se estremecía bajo sus pies. Tamar, con firmeza en la voz, le mostró el cetro y el sello que él le había dejado como garantía. «Judá, he hecho esto para asegurar mi lugar, tú eres el hombre que me ha traicionado». El silencio pesó entre ellos, mientras las realizaciones pesadas convertían sus miradas en un espejo del alma. Judá, abrumado por el remordimiento, no tuvo más que pronunciar: «Ella es más justa que yo». En el fragor de su culpa, se vislumbró la posibilidad de redención. Ese acto de confrontación marcó el inicio de una transformación profunda. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Judá, enfrentando su fracaso, comenzó a comprender que la gracia de Dios, aun en sus momentos más oscuros, podía convertir lo vil en bendición. En su corazón hubo un cambio, y buscó no solo la reconciliación con Tamar, sino también con el Dios que lo había llamado a ser un líder justo. ¿Podría Judá, el hombre que traicionó su propio pacto, caminar nuevamente en la luz del perdón y la redención, reconociendo que incluso las decisiones más egoístas pueden ser utilizadas por el Señor para cumplir su plan divino? Así, su historia apenas comenzaba, y el linaje mesiánico aguardaba entre sus errores y su anhelo de restauración. Judá, después de la revelación de su falta, se retiró a su hogar con el corazón en llamas. Una mezcla de remordimiento y una chispa de esperanza lo acompañaban. A medida que caminaba por los senderos familiares, recordaba el eco de las enseñanzas de su padre Jacob, que llevaban consigo la profundidad del pacto de Dios. Allí, en la soledad de su reflexión, un nuevo propósito comenzó a germinar en él. La redención de su linaje se había transformado en un deber sagrado. Mientras tanto, Tamar, en su hogar, también luchaba con su duelo. La decisión que había tomado no era solo un deseo de justicia personal, sino también un acto que resonaba con la fiel promesa de Dios para su pueblo. «El Señor es mi luz y mi salvación», murmuró, aferrándose a las palabras que un día había escuchado en los labios de su suegro. Ella sabía que su papel no era simplemente un desafío a las costumbres, sino un paso hacia la restauración divina del linaje de Judá. Pasaron las semanas, y la vida se asentó en la tribu de Judá, aunque en el corazón del patriarca palpitaban ecos de cambio. Judá se acercó a sus hermanos, compartiendo su historia, su lucha, y el hecho de que a través de Tamar la simiente de su sangre no solo continuaría, sino que avanzaría en la dirección de un propósito mayor. Con sus palabras,
comenzaron a florecer semillas de reconciliación. Una mujer ha surgido de entre nosotros, y nos ha señalado nuestra debilidad, dijo Judá a sus hermanos en el estruendo del consejo familiar. No solo ha reclamado nuestro legado en tiempos de dolor, sino que ha traído a la luz la urgencia de cumplir con la promesa de nuestro Dios. Sus palabras resonaron, y aunque algunos miraban con sospecha, otros comenzaron a ver el trasfondo divino en su situación. En medio de ese murmullo, siguió constituyéndose un momento crucial. Judá decidió ir a Tamar, no ya con la pena de un hombre quebrantado, sino como alguien dispuesto a reconocer su papel en el plan de Dios. Se encontró con ella en un claro junto al pozo, donde el murmullo del agua sonaba como un himno a la reconciliación. Tamar, inició Judá, su voz temblando, he reflexionado sobre todo lo que ha pasado. Siento un profundo pesar, pero también he comprendido que Dios tiene un propósito, incluso en nuestras debilidades. Tamar, mirando directamente a sus ojos, vio no solo el hombre que había errado, sino el hombre que ahora anhelaba redención. Judá, mi deseo es que nuestro hijo lleve la luz del pacto de Abraham a generaciones futuras. ¿Estás dispuesto a ser parte de eso, a traer el honor a este linaje? Judá asentía con firmeza, sintiendo el peso del deber mientras entendía la magnitud de su acción. Entonces, unidos en el temor de Dios, hagamos lo que es justo, respondió él. Fue un pacto que resonó más allá de los dos, tejía un hilo entre el pasado y un futuro que aguardaba con promesas divinas. En ese momento, Tamar sintió como la mano de Dios, que había guiado sus pasos, se movía una vez más. El mes de la cosecha se acercaba, y Judá y Tamar fueron vistos juntos, ya no como dos individuos marcados por la culpa, sino como portadores de una herencia que sobrepasaba su realidad. Entre sus hermanos, surgieron murmullos de esperanza, sus corazones comenzaban a despertar a un futuro brillante ante ellos. Sin embargo, a medida que la historia de Judá y Tamar se tejía, una sombra ominosa empezaba a acechar desde los confines del horizonte. La adversidad no tardaría en llegar, y el eco del pasado continuaría insistiendo en ser escuchado. Ha llegado el tiempo de la prueba, se murmuraba entre las tribus. No obstante, en medio de la oscuridad, la luz de la promesa brillaba. Judá comprendió entonces que la historia de su familia no era solo suya, sino parte de un relato más grandioso, uno que llevaría al pueblo de Israel al cumplimiento del propósito de restauración prometido a través de su descendencia. Pero, ¿cuáles serían las pruebas que tendrían que enfrentar? ¿Cómo se manifestaría la redención y el linaje que tanto habían anhelado? ¿En el corazón de Dios? Lo desconocido esperaba, llenando los corazones de expectativa y temor. La historia de Judá apenas comenzaba a desvelar las complejidades del divino plan soberano. El viento soplaba con fuerza en los campos de Judá, llevando consigo un murmullo de advertencia que se colaba en los corazones de los hombres y mujeres de la tribu. A medida que el mes de la cosecha avanzaba, los rostros reflejaban tanto la ansiedad como la expectativa. Judá, enfocado en el nuevo camino que había decidido seguir junto a Tamar, sentía la presión de la voz del pueblo, su mirada penetrante. Muchos lo seguían, pero otros aún albergaban dudas, recordando cómo su falta había manchado su honor. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo, Judá se retiró a un lugar solitario. Allí, en la quietud, sus pensamientos se entrelazaron con las promesas del Altísimo. Tú, Dios de mis padres, eres el que guía el destino de tu pueblo, pensó, sintiendo un profundo anhelo de cumplir con el pacto que había hecho con Tamar. Pero, en su corazón, también había temor por los desafíos que se avecinaban. Tamar, susurró al regresar a casa, encontrándola ocupada en su tarea diaria, tejiendo bajo la luz de la luna. ¿Cómo afrontaremos las pruebas que nos llegan? Tamar alzó la vista, sus ojos reflejaron la determinación de quien ha enfrentado grandes adversidades. Judá, nuestro camino será guiado por la fe. El Dios de Israel no abandona a su pueblo. Está en sus planes, sin importar lo que nos depare el futuro. Las palabras de Tamar calaron hondo en el corazón de Judá. Sabía que debía estar listo, no solo para enfrentar las situaciones adversas, sino también para liderar su linaje con valor y honor. Se dieron la mano en un pacto renovado, sellando su compromiso no solo el uno al otro, sino a la restauración del propósito que Dios tenía con ellos y su descendencia. Los días pasaron, y el murmullo de la tribu era cada vez más inquietante. Algunos hablaban de la llegada de un enemigo, un rey que ambicionaba las tierras de Judá. Este nuevo adversario generó tensiones, y las miradas comenzaron a buscar un líder fuerte. Judá sabía que la historia de su vida ya estaba entrelazada con la necesidad de la tribu de superar esta prueba. En un consejo de guerra, con la tensión palpándose en el aire, Judá se adelantó.
Hermanos, el tiempo de actuar ha llegado. Dios no ha olvidado nuestras promesas, ni tampoco nuestro pacto. Él es nuestra fortaleza en la batalla. Levantemos nuestras espadas, no solo contra un enemigo visible, sino por la redención de nuestro linaje y los futuros que nos aguardan. Los murmullos se tornaron en un clamor firme. Judá logró despertar la valentía de su pueblo. Sin embargo, dentro de él persistía una pregunta inquietante: ¿sería capaz de guiar a su pueblo hacia la victoria ante esta amenaza? Esa misma noche, Judá se internó en lo profundo del bosque, buscando la guía divina. Con el corazón agitado, clamó: Señor, muéstrame el camino. Ayúdame a ser un faro de luz en esta oscuridad. Mientras el silencio caía, una voz resonó en su interior, recordándole la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se dio cuenta entonces de que, a través de cada prueba, Dios estaba trabajando sus planes de redención. Su memoria evocó la palabra del Señor: cuando pase por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2, renovado en su resolución, Judá regresó a casa, decidido a enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir, confiando en el plan de Dios que iba más allá de su comprensión humana. Pero mientras la tribu se preparaba para el enfrentamiento, en el horizonte se alzaba otra sombra, una que acechaba no solo sus cuerpos, sino su destino. ¿Cuál será el costo de nuestra redención?, murmuró Judá para sí mismo, mientras la noche se llenaba de presagios. La batalla no solo se libraría contra hombres, sino también contra las fuerzas que buscaban destruir la simiente de la promesa, porque lo que ellos no sabían aún era que el destino de la tierra prometida pendía de un hilo, y la historia de Judá no solo era suya, sino parte de un plan mucho más grandioso, tejido con hilos de fe y redención que resonarían a lo largo de generaciones. El tiempo de revelaciones se acercaba, y la luz del propósito divino empezaba a brillar en la oscuridad. ¿Estaban listos para lo que estaba por venir? El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado radiante que hacía brillar la tierra de Judá. Judá se despertó temprano, el peso de la responsabilidad aún fresco en su mente. Había reunido a su pueblo y les había instado a confiar en el Dios de sus antepasados, pero las dudas seguían rondando en su corazón. Una vez más, se encontraba ante la inminente batalla, con la fragorosa necesidad de proteger su linaje y su herencia. Desde tiempos inmemoriales, tú has sido nuestra roca y nuestra fortaleza, murmuró Judá mientras se preparaba para el día. Tenía que alimentar la fe de su pueblo justo cuando la sombra del enemigo se cernía sobre ellos. La mañana transcurrió en un silencio tenso, y los hombres estaban listos para el camino que debían seguir. Pero él sabía que antes de enfrentarse a sus enemigos, debían buscar la dirección del Altísimo. Convocó a los ancianos de Judá, y en un lugar sagrado bajo la sombra del gran árbol que había visto generaciones pasar, ofreció una oración en alto: Oh, Dios de Israel, te imploramos que nos guíes y nos fortalezcas en nuestra hora de angustia. Muéstranos los pasos a seguir y renueva en nosotros la vanguardia de la fe. Mientras hablaba, un viento suave comenzó a soplar, susurrando promesas de antiguas victorias. Se dio cuenta de que esta no era solo una batalla por la supervivencia de su tribu, era una confrontación del alma misma del pueblo de Israel. Judá cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que algo profundo se movía en el aire. Al abrir los ojos, su mirada se encontró con la de Tamar, quien había escuchado la oración desde la distancia. Su presencia le daba fortaleza. Judá, le dijo con firmeza, has sido llamado por Dios no solo a liderar, sino a sembrar la esperanza entre nuestra gente. Ellos buscan un líder, no les des la dureza de la espada, sino la suavidad de la promesa. Las palabras de la mujer vibraron en el corazón de Judá. El enemigo podría moverse contra ellos, pero a través de esa adversidad, había una oportunidad de mostrar la fidelidad de Dios. Así será, respondió Judá, seremos la luz que disipa la oscuridad en medio de la batalla. El día avanzó, y la tensión se intensificaba. La tribu se preparaba para el enfrentamiento, y Judá sentía el peso de cada mirada fija en él. Días atrás había perdido su camino, ahora estaba llamado a ser un faro de esperanza. Mientras marchaban hacia el campo de batalla, la gente cantaba himnos de exaltación, su fe resonaba en el aire, como ecos de antiguas promesas. Al llegar al límite del campo, el espectáculo era aterrador. El enemigo se presentaba en número, un ejército vasto que amplificaba la ansiedad en los corazones de los soldados de Judá. Pero Judá, firme en su fe, levantó su voz: hermanos, mirad los cielos. No luchamos con fuerza humana, sino bajo el estandarte del Dios viviente. Él ha prometido estar con nosotros en cada batalla.
Ese es nuestro escudo. Pero lo que Judá no sabía era que en los cielos se libraba una batalla aún mayor. Las fuerzas celestiales estaban preparadas para actuar y el mismo Dios de Israel contemplaba a su pueblo con ojos de compasión. Era un tiempo de juicio y redención. A lo lejos, en la línea del cielo, la misma nube que había guiado a sus ancestros comenzó a moverse lentamente, señalando el giro de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Judá sintió algo en su interior, una mezcla de ansiedad y un llamado divino a la acción. Mientras levantaba su espada, vio una figura en la distancia, un mensajero del cielo. Dentro de su corazón resonó una verdad que le fue dada, una revelación que cambiaría todo: la victoria no solo descenderá sobre la tierra, sino que preparará el camino hacia el cumplimiento de un pacto eterno. Su espíritu ardía con la certeza de que el enemigo no solo era humano, y que Dios tenía un plan que trascendía su entendimiento. Preparémonos para la batalla. El Dios que prometió a nuestros antepasados no nos abandonará, gritó, sabiendo que el momento de la revelación divina estaba más cerca de lo que imaginaba. Las espadas se levantaron en el aire. Judá, con la mirada fija en el horizonte, supo en su espíritu que estaban a punto de experimentar la intervención directa de Dios. Pero en su interior, una pregunta crucial brotó: ¿estás listo para ser parte del plan divino que cambiará el destino de tu pueblo? El eco de su clamor resonó en el corazón del cielo, donde las promesas aguardaban su cumplimiento. La batalla era inminente, y las sombras de la redención se acercaban. ¿Podrían Judá y su pueblo vislumbrar el propósito que se escondía detrás de la adversidad? Un profundo misterio aguardaba, y el tiempo de los acontecimientos estaba al caer. El horizonte comenzó a oscurecerse, mientras el sol se ocultaba y daba paso a un crepúsculo lleno de tensiones y expectativas. Judá y su pueblo estaban formados en el campo de batalla, listos para enfrentar al enemigo. El viento que había comenzado en la mañana ahora se convertía en un susurro inquietante, trayendo consigo ecos de antiguas historias de victoria y derrota. Esta vez, cada guerrero en el campo de Judá parecía sentir una presencia que les llenaba de valor, un poder que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Hoy es el día en que nuestra fe será probada, y el plan de Dios se manifestará, proclamó Judá con voz resonante, desafiando el miedo que se había infiltrado en los corazones de sus hombres. Levantó su espada hacia lo alto, y en un momento de intensa conexión con lo divino, una luz deslumbrante iluminó el campo que lo rodeaba. Mientras los hombres de Judá miraban, atónitos, la figura de aquel mensajero celeste se convirtió en algo tangible en medio de aquella luz. Judá sintió la urgencia de lo sobrenatural. La voz del mensajero resonó en su ser: no temáis, porque el Señor de los ejércitos está con vosotros. Su plan se cumplirá a través de esta batalla. Judá, inspirado, comprendió que la razón de su llamado no era solo la gloria del combate, sino el propósito eterno que estaba a punto de desplegarse. Las fuerzas enemigas avanzaron, con una ferocidad que llenó el aire de polvo y gritos de guerra. Sin embargo, Judá recordó la declaración que había hecho: no luchamos con fuerza humana. En su mente resonaba la certeza de que la batalla pertenecía al Señor. A medida que comenzaban el enfrentamiento, cada golpe de espada y cada grito se convertían en un himno de alabanza, un tributo a la esperanza que se alzaba por encima del temor. Con cada movimiento, Judá sentía el peso de su historia, su linaje y del pacto hecho con Dios. Detrás de él, los ancianos, mujeres y niños observaban, orando en silencio. Tamar estaba entre ellos, con su fe palpable, recordando las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Tú eres el Dios que libera, susurró ella, reafirmando su convicción. Los dos ejércitos chocaron con una furia que resonó como truenos en el firmamento. Judá, en medio del fragor, sintió el giro de una presencia sobrenatural. En su mente, vio la visión de su linaje, la promesa de un rey que vendría a través de él. Con cada esgrima, entendía que el verdadero propósito de esta batalla no era solo ganar o perder, sino abrir un camino hacia el cumplimiento de la redención que Dios había prometido. A medida que el combate se intensificaba, una nube oscura parecía descender sobre el ejército enemigo. Judá se dio cuenta de que aquel no era un fenómeno natural, sino una manifestación del juicio divino. El Dios que prometió no nos abandonará, gritó una vez más, mientras sus hombres, galvanizados por su fe, comenzaron a empujar hacia adelante. Sin embargo, en medio del alboroto, una duda emergió en el corazón de Judá. Entre las caras de sus hombres, comenzó a notar la indecisión mezclada con la desesperación. ¿Sería suficiente la fe sin acciones concretas? Hermanos, no es solo nuestra fuerza, sino nuestro sometimiento al Dios fiel lo que dará la victoria, clamó,
buscando encender la llama de confianza que estaba parpadeando. En ese instante, la nube oscura se disipó, dejando caer en el campo una lluvia ligera, como un símbolo de la bendición que se estaba preparando. Judá comprendió que la verdadera batalla no era solo contra carne y sangre, sino contra las fuerzas que querían despojar a su pueblo de la esperanza. La victoria está cerca, se dijo a sí mismo con determinación, mientras la lucha continuaba y la noche empezaba a abrazar el campo. Un estruendo resonante interrumpió el ruido del combate. La tierra tembló bajo los pies de ambos ejércitos. Judá miró hacia arriba, y por un breve momento que pareció eternidad, el cielo se partió en un fulgor deslumbrante. La voz del mensajero resonó nuevamente: el plan de Dios se está llevando a cabo. Preparad vuestros corazones, porque en esta batalla, no solo se dirime un territorio, sino el destino de generaciones por venir. Judá, con el corazón palpitando por la revelación, entendió que su papel no era meramente el de un líder militar, sino el de un pionero en un plan divino más vasto de lo que jamás habría imaginado. Que nuestro sacrificio declare su gloria, murmuró, y, con renovada fuerza, se lanzó al combate, decidido a ser un instrumento en las manos del Dios que había prometido redimir a su pueblo. ¿Qué nuevas instrucciones del cielo se cumplirían esa noche? ¿Qué cambios eternos traerían sus acciones? La última batalla era tan solo el principio de un gran relato que había de resonar a través de los siglos. El estruendo resonó como un eco divino que sembró el temor en el corazón del enemigo y avivó el fervor en el campamento de Judá. En medio de la batalla, Judá sintió como la presencia del Señor lo rodeaba. No era solo su espada la que luchaba, sino el mismo brazo de Dios peleando junto a ellos. Sin embargo, el caos del combate había comenzado a cobrar su precio. Los hombres, una vez llenos de fervor, enfrentaban la fatiga. La luz del cielo comenzó a desvanecerse, y el viento que antes soplaba con fuerza ahora parecía traer consigo un susurro de advertencia. «Oh, Dios Altísimo», clamó Judá en su interior, «no permitas que nuestros corazones cesen de confiar en ti». Con la mente centrada en la promesa de redención, Judá levantó su espada una vez más y gritó: «Adelante, hombres de Judá. El amor del Señor nos sostiene. Se ha hecho manifestación su gloria en este campo». Los hombres, animados por sus palabras, rompieron nuevamente filas y se lanzaron hacia adelante, cada uno con el espíritu renovado. Un estruendo más fuerte recorrió la tierra, y Judá, deslumbrado, vio cómo el cielo se iluminaba con fuegos celestiales. Las puertas del cielo parecieron abrirse, y del vasto horizonte, se vislumbraron figuras resplandecientes que descendían como relámpagos en medio de las tinieblas. «Mira. Vienen órdenes desde el trono de Dios», exclamó uno de los ancianos, mientras señalaba hacia las luces. Judá sintió que su alma vibraba ante aquella vista, se acordó de las palabras de los profetas, de las visiones que les hablaron sobre tiempos como este. La victoria no era solo un resultado, sino un acto de alianza divina, y fue en ese preciso instante, mientras los guerreros del cielo se unían a la batalla, que Judá sintió una calma profunda posarse sobre su ser. Recordó la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob: «Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra». Génesis 12, 3. La batalla no era solo un enfrentamiento territorial, sino el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. Judá, sintiendo la fuerza del linaje que lo respaldaba, se dirigió a sus hombres, quienes estaban luchando con el sudor y la sangre visibles en sus rostros. «No solo venimos a pelear por nuestras vidas, sino por el futuro de nuestra nación, por la sobrevivencia de nuestra fe. No os amedrentéis, porque el Señor es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Salmo 46, 1. El ciclo de la batalla continuó, pero con el cielo iluminado y la gloria del Señor peleando junto a ellos, el esfuerzo de los hombres de Judá se volvió inquebrantable. Uno a uno, los guerreros enemigos comenzaron a caer, asustados por la manifestación divina que había rodeado el campo. A medida que la victoria parecía inminente, un nuevo componente se sumó a la batalla. Entre el griterío y el clamor, Judá percibió un sonido diferente, una nota clara que resonaba en su interior. Era la voz de Dios, susurrándole en medio del bullicio. «Judá, haya aún entre vosotros traición, tu linaje no pasará sin enfrentar la oscuridad. Debéis discernir quién está a vuestro lado y quién se oculta en la sombra», dijo la voz. Con el corazón lleno de un miedo reverente, Judá comprendió que no solo peleaba contra enemigos visibles, sino que tenía que estar atento a aquellos que llevaban una apariencia amigable pero que podían estar sembrando discordia. Mientras la batalla seguía su curso, Judá se dirigió hacia el corazón del conflicto, decidido a confrontar no solo a su enemigo visible, sino también las verdades que podían amenazar su pueblo.
Señor, ilumina mis pasos y revela a aquellos que se han apartado de tu camino, oró en su corazón así, mientras el destino de Judá se entrelazaba con el de su pueblo, y al mismo tiempo el futuro de los pueblos, una verdad impactante se revelaba, el plan soberano de Dios tenía giros inesperados. Judá recordó, no solo estoy luchando por mí, sino por un reino que vendrá. El sacrificio que realizamos hoy prepara un camino para el rey que se levantará. La confidencia de la divina providencia abría nuevos horizontes, dejando entrever que lo que parecía ser una lucha física era solo el umbral de algo mucho más grandioso. ¿Quién sería traidor en medio del pueblo, y cómo afectaría esto el destino del linaje? Las respuestas aguardaban. La batalla ardía con intensidad, y el eco de espadas chocando se mezclaba con gritos de coraje y temor. Judá se abrió paso entre la confusión, sus ojos escudriñaron cada rostro, cada sombra. La voz del Señor resonaba en sus oídos, inquebrantable. Discernimiento, Judá. No te desvíes. La certeza de que había traición en su medio lo impulsaba a buscar la verdad más allá de la superficie. El día caía, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como si la misma tierra clamara por justicia. Judá elevó su mirada hacia el firmamento, donde las luces celestiales aún danzaban. Recordó las palabras de los profetas, este lugar es un campo de batalla, pero también será un lugar de exaltación. Y así, su corazón ardía con la esperanza de que la revelación de Dios se hiciera manifiesta en medio de la confusión. Un grupo de guerreros enemigos comenzó a retroceder. Pero, en el corazón de Judá, se alzó una preocupación mayor. Aquel que podía traicionar a su propio pueblo. ¿Quién sería capaz de tal infamia?, se preguntó, mientras un sudor frío corría por su frente. En ese instante, su mirada se centró en un hombre que había llegado con él al campo de batalla, Anás, un guerrero de su misma tribu que había sido alabado por su valentía. Pero Judá recordó sus palabras antes de comenzar la lucha, su tono melancólico y las insinuaciones sobre una retirada estratégica. No es el tiempo de dejar marchar el miedo, había dicho Anás, sino de discutir nuevos pactos en la sombra. Judá se acercó a él, el temor divinoso palpando su pecho. Anás, ven aquí, ordenó, su voz firme. El guerrero se giró, y Judá vio un destello furtivo en sus ojos, una sombra que atravesaba su expresión. ¿Te encuentras bien?, Judá preguntó, su voz cargada de sospecha. Por supuesto, lideró a mis hombres. La victoria está cerca, respondió Anás, pero en su tono había un matiz que Judá no pudo ignorar, como si se moviera sobre un hilo de engaño. Dame tus armas. Judá extendió su mano, la severidad en su mirada no podía ocultar la angustia que sentía. Debo asegurarme de que no haya más traiciones. El Señor ha hablado y debo obedecer. Anás vaciló, la incredulidad se dibujó en su rostro por un instante, pero luego, en un susurro apenas audible, murmuró, ¿acaso no confías en mí, hermano? El eco de su voz parecía cargado de resentimiento. Judá respondió, su determinación firme, nada vale más que la verdad de nuestro Dios, que nos ha llamado a proteger lo que es justo. Ante el desafío, Anás rompió a reír. La verdad, dices. Pero la verdad también es que a veces es necesario hacer tratos en la oscuridad para sobrevivir. Te has convertido en un ciego para los pactos que forjan el verdadero poder. El tono burlón de Anás encendió una chispa de ira en el corazón de Judá, pero también un rayo de entendimiento. Tu ambición te ha cegado, Anás. Has perdido el camino que nuestro Dios nos trazó. El pacto no es tuyo para negociar. Judá sentía la presión divina aumentar sobre él, el tiempo se apresuraba para desvelar la traición, el viento cambió, trayendo consigo la fragancia del fin del día y la carga de revelaciones. Judá sabía que no podía dejar que la oscuridad envolviera su pueblo. Alto, hombres de Judá, gritó, la autoridad de su voz resonando sobre el campo, la confianza renovada en su pecho. Hoy no solo luchamos por la victoria, luchamos por la verdad. El Señor ha trazado un camino, y debemos seguirlo, o enfrentaremos las consecuencias de nuestras decisiones. En aquel instante, las sombras de la traición comenzaron a desvanecerse, pero la red de confusión y ambición aún se cernía sobre ellos. Judá sentía que la revelación llegaba, y a la vez, sabía que la decisión que tomaría sería crucial. ¿Cuál es el destino de Judá?, se preguntó, mientras la carga de su responsabilidad pesaba más que nunca, mientras el aire se llenaba de atisbos de guerra y esperanza, la voz de Dios, resonando clara, anticipaba lo inevitable. Judá, el sacrificio será grande, pero la recompensa será mayor.
El linaje que llevas y su futuro están esperando el cumplimiento de la promesa. Ya en lo profundo de la lucha, con la verdad y la traición como corazón del conflicto, Judá miró a su alrededor, sintiendo el inminente choque del destino. Las acciones que tomaría no solo definirían su futuro, sino el de su pueblo y la historia entera de la nación. Así el velo se levantaba lentamente, revelando una visión aún más grande que la batalla misma. La lección más dura estaba por llegar. ¿Aceptaría la traición que amenazaba la promesa de su pueblo, o se alzaría contra ella para cumplir el llamado divino? Lo que viene es el cumplimiento de un gran plan. Estos momentos no son vacíos, están sembrados con las promesas de Dios. Los corazones y las almas estaban entrelazados en un destino sobrenatural, mientras la oscuridad y la luz danzaban en un delicado equilibrio. Se manifestaría el plan soberano de Dios ante la traición, ¿y cuál sería la redención que aguardaba a su pueblo? La batalla apenas comenzaba. El aire vibraba con la energía de la lucha, y los ecos de la guerra reverberaban como un clamor del alma de Judá. Consciente de su entorno, Judá se preparó para enfrentarse a la traición que amenazaba con desmoronar su nación. Su mirada se centró en las tropas amoritas que avanzaban, desatendidos por la sombra de la rendición que empezaba a cernirse sobre ellos. Los hombres de Judá, ojos brillantes de determinación, aguardaban la señal de su líder. No es solo una batalla física, recordó Judá, mientras el viento parecía susurrarle secretos de lo alto. Este es un enfrentamiento espiritual, donde la manera en que actuemos puede ensombrecer o iluminar el pacto. Debemos llevar el estandarte de la verdad en nuestros corazones. Las palabras se intensificaron en su interior, una luz divina encendiéndose en medio de la oscuridad. Justo cuando Judá se preparaba para tomar la delantera, Anás se movió a su lado, su figura deslumbrante pero inquietante. «Así que has decidido desafiarme, hermano», soltó Anás, su voz un murmullo suave como la brisa, pero cargada de veneno. «La sombra es el hogar de los poderosos. No puedes luchar contra lo inevitable». Judá lo miró con firmeza, sus pensamientos un tumulto de conflicto. «Es la luz la que prevalece, Anás. Solo aquellos que eligen la verdad verán la victoria». La tensión entre ellos se intensificó, y Judá sintió el peso de la traición colgando como un espanto sobre sus corazones. Miró a su alrededor, reconociendo a los hombres que habían luchado a su lado, el sacrificio que se avecinaba y el camino que debían transitar juntos. Bajo la creciente tormenta en el cielo, un rugido resonó y Judá sintió que la presencia del Señor le hablaba de nuevo. «Las decisiones que tomes en este momento definirán la historia. Una vez que cruces la frontera de la traición, no podrá haber retorno. Lo que se atrofia en una sombra, se restaurará en la luz». Cada palabra retumbó en su ser, recordándole que su llamado era mayor que él mismo. Con el grupo enemigo avanzando, Judá sintió que el tiempo se agotaba. Se dirigió a sus hombres con fervor: «Muchachos, la batalla está aquí, pero no solo luchamos por nuestras vidas, sino por el honor de nuestro Dios. Unámonos en soldadura, y peleemos no solo con la espada, sino con el corazón lleno de fe». Mientras se preparaban para el choque, Judá se despojó de la duda. El sonido de las espadas resonaba como un canto antiguo, que recordaba la historia de los valientes que habían luchado antes. Aquí, ahora, el tiempo de la verdad estaba sobre ellos. El instante llegó, y las espadas chocaron. Judá, con el corazón en un fervor divino, disparó su espada contra el enemigo, cada movimiento una declaración de fe. En medio de la batalla, Anás se deslizó de nuevo a su lado, su golpe furtivo claro como el cielo despejado. Sin embargo, Judá estaba preparado. Antes que el engaño pudiera consumar su propósito, se giró justo a tiempo. «¿Por qué, Anás?», preguntó Judá, su voz templada por la determinación. «¿Por qué traicionar a tu propio pueblo? ¿Qué hay detrás de la codicia que anida en tu alma? He visto un futuro, Judá. Uno donde el pacto es solo una manta que cubre un juego. Vuélvete, y juntos gobernaremos en la sombra». La oferta desesperada, disfrazada de atractivo, fue como un veneno que amenaza con desbordarse, pero Judá sabía que la verdad liberaba. «Tu destino no está en pactos ocultos, sino en el reconocimiento del propósito divino. Hay poder en la verdad que no puedes imaginar, Anás». En ese momento, un rayo de luz atravesó el cielo gris, y la oscuridad pareció retroceder ligeramente. El pueblo de Judá vio lo que habían venido a buscar: luz en medio de las sombras, verdad en la guerra. Judá sintió un impacto profundo en su ser, y a medida que la batalla crecía, se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo era parte de un plan mayor, uno que sobrepasaba su comprensión.
Este no es solo un llamado a la batalla, reflexionó, sino un llamado al sacrificio, al martirio si es necesario. Lo que se despliega aquí es la evidencia del amor redentor y de fiel cumplimiento. Con la lucha en plena ebullición, Judá levantó su espada hacia el cielo, donde la luz divina brillaba entre las nubes, y sintió que el verdadero poder de Dios descendía sobre él. Hoy, mi pueblo guerreará por la salvación, no solo por la victoria. El plan soberano de Dios se revelará a través de nuestra fidelidad. Mientras el eco de la lucha resonaba, Judá sabía que esto era solo el principio. La verdad y la redención se cruzaban en el camino de la batalla. ¿Conservarían su fe ante la traición antes de que se consumara el destino profetizado? Las aguas del propósito divino estaban a punto de romperse, y la historia de Judá se colmaría de actos que cambiarían el rumbo eterno. Lo que estaba en juego no era solo sobre hoy, sino sobre generaciones por venir. ¿Vería Judá cómo se manifestaba el plan soberano de Dios? El eco de la guerra resonaría en cada rincón, esperando la respuesta a un sacrificio que podría cambiarlo todo. La batalla rugía y el cielo parecía reflejar el tumulto de la tierra. Judá, siguiendo el clamor de los hombres a su alrededor, se lanzó hacia adelante, cada golpe de su espada ungido por la fe y el fervor. Los amoritas, con su orgullo carcomido por la fealdad de la traición, se dispersaron ante la determinación de Judá y su gente. Sin embargo, la mirada inquietante de Anás permanecía grabada en su mente, como un eco de advertencia en el fragor del combate. Judá recordó la palabra del Señor: no temas, porque he vencido al mundo. A cada paso que daba, experimentaba la fuerza inquebrantable del propósito divino. Incluso los más débiles entre sus guerreros eran revitalizados al ver la luz en los ojos de Judá, esa luz que parecía provenir de lo alto. Mientras se movía entre los combatientes, Judá sintió un cambio en el aire. Un estremecimiento de lo sobrenatural lo envolvía, como si el cielo se abriera para deleitarse en la lucha. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Un guerrero fiel, golpeado por la traición, caía al suelo, su sangre manchando el suelo sagrado. Judá, su corazón lleno de dolor, miró hacia el cielo. Señor, ¿hasta cuándo? Su voz se elevó como una súplica llena de angustia. No has sido abandonado, le respondió una voz interna, suave pero firme, resonante como el trueno. Este sacrificio será recordado. Lo que perece en esta batalla será elevado hacia el reino eterno. La salvación que buscas se forjará en medio de este dolor. Judá inspiró profundamente, su corazón cambiando de miedo a determinación. Nadie queda atrás, gritó, haciendo eco de la unidad del pueblo de Dios. Cada caída es un llamado a levantarse y luchar nuevamente. Esta batalla, aunque amarga, es un paso hacia la redención. Las fuerzas de Judá comenzaron a retomar el aliento, cada uno encontrando un nuevo propósito en su líder apasionado. Con una fe renovada, se unieron, haciendo eco de los cánticos de alabanza que antes resonaban en el templo. El Señor es mi fortaleza, repetían. Sus voces, cargadas de fe, eran un escudo contra el pánico y la desolación. A medida que los amoritas retrocedían, Anás continuaba acechando, buscando su oportunidad. Tú no puedes ganar, Judá, susurró, deslizándose cerca, como un espectro de horror. Solo con una tregua puedes esperar salvar lo poco que queda. El verdadero poder se encuentra en las sombras, y ahí encontrarás confianza. Judá giró, lleno de la luz del Espíritu. La verdadera fuerza está en el amor fiel de nuestro Dios. ¿Estás dispuesto a cambiar la luz por la sombra, Anás? Mira a tu alrededor, lo que nunca fue de Dios no tiene base para permanecer. La verdad siempre acaba por prevalecer. El cielo pareció abrirse en ese instante, un relámpago cruzó la oscuridad y los corazones de los hombres de Judá se sintieron influidos por la presencia de lo divino. El campo de batalla se iluminó con claridad celestial, y las tropas amoritas, temerosas, tropezaban, desintegrándose como un castillo de naipes. Judá, reconociendo el poder de la luz, levantó su espada una vez más al cielo, una acción que simbolizaba no solo su lucha física sino su clamor profundo por justicia y verdad. Hoy, peleamos no solo por nuestro pueblo, sino por la promesa de redención que nuestro Dios nos brinda a través del sacrificio. La traición se convertirá en testimonio. Con el ímpetu renovado, Judá y su gente intensificaron su ataque. Cada golpe se convirtió en una declaración que resonaba a través de los siglos, cada victoria un presagio de lo que estaba por venir. Mientras los soldados enemigos retrocedían y la oscuridad comenzaba a disiparse, Judá sintió que la voz del Señor hablaba con claridad: hoy desataré mi poderoso plan.
Prepara tu corazón, porque la revelación será mayor de lo que imaginas. Mi pacto se cumple en medio de esta batalla. El eco de la guerra todavía latía en el corazón de Judá, pero había algo más profundo en juego, el propósito soberano de Dios que comenzaba a desenredarse en la historia. ¿Qué nuevas revelaciones llevaría este sacrificio? La jornada apenas empezaba, y Judá estaba preparado para descubrir el significado más profundo de la batalla que libraba, con la certeza de que el plan de Dios se desplegaría en su vida y en su pueblo. El futuro todavía estaba por verse, pero la luz del cielo brillaba sobre ellos, prometiendo la redención. En los días posteriores a la batalla, el sol brilló con un nuevo fulgor sobre la tierra de Judá. Después de haber enfrentado la traición y el enemigo, Judá se encontraba en un estado de profunda reflexión. La victoria había sido aplastante, sí, pero en su corazón aún resonaban ecos del sacrificio que había costado. Judá reunió a su pueblo en un lugar sagrado, donde los labios de los ancianos podían alabar al Dios Altísimo, y los corazones del pueblo esperaban escuchar la continuidad del pacto que les había sido prometido. Estamos de pie hoy, comenzó Judá, su voz resonando como el trueno en el aire fresco de la mañana, no solo porque hemos vencido a nuestros enemigos, sino porque hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Aquellas sombras que nos amenazaron ya no tienen poder sobre nosotros. El Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, nos ha redimido, y a través de cada caída y cada victoria, su propósito ha sido cumplido. Las miradas de los hombres y mujeres de Judá se encontraban fijas en su líder, con el fuego de la esperanza iluminando sus rostros. Tamar, a su lado, sintió una afluencia de gratitud ante la certeza de que habían caminado juntos en este camino de restauración. El camino que elegimos es el camino que honra a nuestro Dios, agregó ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Nuestro sacrificio no ha sido en vano, pues hemos vivido para ver el cumplimiento de su promesa. Nuestros hijos heredarán esta tierra, y se levantarán con fortaleza. Los presentes asintieron, comprendiendo que había en sus corazones un hilo divino entrelazado en la historia de Judá, un legado que iba más allá de sus luchas y errores pasados. En medio de esta celebración, Judá recordó la revelación que había recibido: nuestro linaje no es solo nuestro. Venid, y celebremos un nuevo pacto, un pacto que nos unirá no solo como familias, sino como un pueblo bajo la guía del Señor. En ese instante de unidad, Judá tomó la mano de Tamar y la de su hermano, y juntos levantaron un altar, simbolizando la dedicación y el compromiso del pueblo a seguir los caminos de Dios. La multitud, una voz en adoración, clamó: «El Señor es nuestro Dios. Él está con nosotros». Era un eco de batallas pasadas y de miradas hacia el futuro lleno de promesas. Las palabras de Judá resonaron en los corazones de todos: sabiendo que somos parte de un plan divino, avancemos con fe. Que nuestra vida sea un testimonio de que incluso en las pruebas más oscuras, Dios siempre trae redención, como lo hizo para mí y para Tamar. No importa cuán grave sea la traición, su amor puede transformar lo vil en glorioso. Mientras terminaba su discurso, el cielo se impregnaba de colores vibrantes, y la presencia de Dios llenaba el lugar. Judá sintió que el peso de su pasado se disipaba en la brisa suave que soplaba, y en su lugar, la paz divina lo envolvía, recordándole que su historia no terminaba aquí. El pueblo comenzó a marchar a sus hogares, sus corazones renovados tras haber sentido la verdadera fuerza de la comunidad, de la fe, y del propósito divino. Cada paso resonaba con la fe de que sus vidas no eran solo un conjunto de decisiones, sino parte del plan eterno que Dios había trazado. Judá, mientras contemplaba a su gente, supo que sus errores no eran el fin, sino el principio de algo extraordinario. Años más tarde, en la genealogía de aquel linaje, se alzaría un rey, un salvador que traería redención no solo para Judá, sino para toda la humanidad. Se escribió una narrativa que sería recordada a través de las generaciones, una historia de traición y victoria, de redención y esperanza, que hablaría de las promesas de Dios y su fidelidad. Este fue el legado de Judá, el hombre que a través de su fragilidad encontró la fuerza en el propósito divino. Así, el relato de Judá cerró un ciclo lleno de lecciones preciosas, entendiendo que Dios utiliza nuestros fracasos como los pasos de un camino hacia la plenitud en Él. Él nos encuentra, nos transforma y nos lleva a un destino glorioso. Hoy, querido hermano y hermana, recuerda que cada uno de nosotros es parte de una historia más grande. No importa la traición o el dolor que has experimentado, Dios puede redimirlo todo. Abre tu corazón a su gracia y permite que su luz brille en lo más profundo de tu ser. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias transformadoras de las Escrituras que impactarán tu vida. Da like a este poderoso relato bíblico para alimentar el algoritmo y espalzar la palabra de Dios.
Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios es crucial, tu voz es necesaria. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. Juntos, proclamemos la gloria del Señor y seamos portadores de su buena nueva. Tu respuesta es parte del plan divino.